Una cita que cumplirás. Escrito por Joel Becke. Querido oyente, es muy posible que tú y yo no nos conocemos y que nunca nos conoceremos. No obstante, quiero escribirte una carta personal. Te escribo porque tenemos más en común de lo que piensas. Aunque nunca nos encontremos en este mundo, un día nos veremos porque ambos tenemos un alma que nunca muere. Con esta alma, ambos habremos de comparecer ante Dios, tu Creador y el mío, en aquel gran día del juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, según Hebreos 9:27. Puedes hacer todo lo que está a tu alcance para no pensar en la muerte, pero no puedes escapar de la realidad de que tienes que morir. Sabes bien que tienes que morir y por si no lo sabías, tienes que enfrentar a Dios. Quizá no quieres pensar en la muerte porque sabes también que la muerte le sigue un juicio tan seguro como que la noche sigue al día. Hablando muy en serio, no existe una pregunta más importante que esta. ¿Qué te va a pasar cuando mueras? La Biblia, tu conciencia y tu sentido común te declaran que hay una eternidad que tienes que enfrentar. Por lo tanto, por tu propio bien, no evadas esta pregunta. ¿Estoy preparado para morir y enfrentarme con Dios en su papel de juez? Lamento tener que decir que, en la actualidad, hay millones que creen que están preparados para encontrarse con Dios, pero lamentablemente terminarán en el infierno después del gran día del juicio. Dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto dice Mateo 7, 22 al 23. ¿Has considerado alguna vez que despertar terrible será para aquellos que siguen su peregrinaje por esta vida creyendo que todo está bien? Oír aquel día al comparecer ante Dios Altísimo y que les diga, nunca os conocí. Las palabras no bastan para describir la angustia del alma cuando escuche la sentencia, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Estaremos tú y yo entre aquellos muchos decepcionados de los que Cristo habla en Mateo 7? Querido oyente, por favor dame 5 minutos para tratar de mostrarte quiénes terminarán en el infierno y quiénes en el cielo. Primero, tengo que decirte sinceramente que la Biblia nos informa, en Mateo 7, que la gran mayoría de la gente tendrá como destino eterno el infierno. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quizá esto te parezca cruel, pero esta triste realidad es cierta. No porque Dios sea cruel, sino porque nosotros somos crueles con nosotros mismos. Intencionadamente desafiamos a nuestro Creador y despreciamos su amor cuando pisoteamos sus mandamientos que nos fueron dados para nuestro auténtico bien. Por tal rebelión y maldad, todos nos hemos ganado la muerte y el infierno. Estas son las únicas dos cosas que realmente merecemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice, y la paga del pecado es muerte. ¿Qué clase de personas están incluidas en esta multitud inmensa que va rumbo al infierno? Número uno, toda la gente impía terminará en el infierno. Esto incluye a los que viven vidas pecaminosas abiertamente, haciendo cosas como pasar su tiempo en las tabernas y gastar su dinero en bebidas y drogas, en tener relaciones sexuales ilícitas, en hacer en domingo todo lo que hace cualquier otro día de la semana,
También mirar diariamente las manifestaciones gráficas del pecado en una pantalla de televisión. Maldecir abiertamente a Dios usando su nombre en vano. Y vivir una vida de rebelión contra sus progenitores y las autoridades dadas por Dios. Tales personas impías terminarán en el infierno, a menos que se arrepientan y se conviertan a Cristo por obra del poder omnipotente de la gracia de Dios. ¿Te encuentras tú en este grupo? De ser así, te insto a que te arrepientas de tus pecados, los confieses y confíes en la gracia que perdona y transforma, antes de que sea demasiado tarde para buscar al Señor. Número 2. Toda la gente mundana terminará en el infierno. Terminarán en el infierno aquellos que se abstienen de pecados graves, pero cuyas vidas están entrelazadas con el mundo, que no sienten ninguna carga cuando continuamente hacen cosas como poner al yo por sobre y antes que Dios, estimar la posesión de riquezas mundanas más que las riquezas de la gracia de Dios, promover los deseos de otros por encima de la voluntad de Dios revelada en su palabra, como valorar las necesidades del diario vivir por encima de las necesidades de un Salvador para sus almas inmortales, como considerar los resultados del pecado como más trágicos que ofender y pecar contra su santo Creador, que los colma de bendiciones, creer que es más importante lo que piensan de ellos sus vecinos y amigos que lo que Dios piensa de ellos. Estos terminarán en el infierno a menos que se arrepientan y conviertan por obra del poder omnipotente de la gracia de Dios. ¿Te encuentras tú en este grupo? De ser así, tengo que decirte que el cielo mismo no te daría felicidad si acaso llegaras allí, porque el Señor del cielo no es tu amigo. Lo que le agrada a Él no te agrada a ti. Lo que le desagrada a Él no te preocupa en lo más mínimo. Su palabra no es tu consejero. Su día de descanso no es tu delicia. Su ley no es tu guía. No te interesa oír de Él, mucho menos aún hablar de Él. Estar eternamente en su compañía es algo que no soportarías, y la compañía de los santos y de los ángeles te aburriría. En lo que se refiere a tu vida práctica, poco o nada significa la Biblia, mucho menos te importa Cristo y consecuentemente la salvación es algo inútil. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto nos dice Efesios 5:14 y Mateo 6:24. Número 3. Mucha gente religiosa terminará en el infierno. Es posible estar camino al infierno aunque asistamos fielmente a los cultos, seamos maestros de escuela dominical y aún pastores. La religión puede ser nuestro tema favorito. Nuestra conversación puede tratarse de Dios y Cristo, y nuestro andar exterior en la vida puede ser intachable, todo sin que nuestra alma sea salva de la destrucción. Podemos ser tan religiosos como las 5 vírgenes falsas en Mateo 25, poseyendo la misma confesión, la misma expectativa, las mismas lámparas y el mismo aspecto exterior como las 5 vírgenes prudentes, y aún así perecer. Podemos ser tan religiosos como Acab, de quien las escrituras dicen rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado, y aún así ser inconversos. Es posible sentir convicciones comunes de pecado e impresiones de Dios y sus atributos santos. Aún así, reconocemos el pecado y nos humillamos un poco, aun si lloramos y oramos debido a él, teniendo miedo de volver a pecar y todavía así no poder entrar al reino de los cielos. Piensa en Caín, Saúl y Judas. Necesitamos más que una religión a medias y asistir a la iglesia. Necesitamos la obra irresistible y regeneradora del Espíritu Santo, a fin de nacer de nuevo y ser convertido. Solo entonces amaremos a Dios con todo nuestro ser
El ingrediente clave que falta en los ejemplos anteriores y ansiar a Dios como el sediento ansía el agua fría, solo entonces, por la gracia de Dios, podremos estar preparados para encontrarnos con el Señor. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Lucas 11:35. ¿Cómo puedo saber si estoy incluido entre los que están en el camino al cielo? Todos los que lleguen al cielo confesarán que su salvación es un gran milagro de la gracia de Dios. Serán todas las almas que de verdad han nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Serán personas que han sido convertidas por Dios. En su conversión tienen tres experiencias. Número 1, dolor profundo por su pecaminosidad. Número 2, gozo profundo por la salvación en Jesucristo. Y 3, gratitud profunda a Dios por su salvación tan grande. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar la salvación en el pecador, no lo hace revelándole a Cristo. Por naturaleza no hay lugar para Cristo en nuestro corazón. En cambio, enfrenta al pecador con lo trágico de su desdicha y su peligroso estado de pecaminosidad delante de Dios. El Espíritu causa que el pecador sienta dolor profundo por los innumerables y verdaderos pecados de sus pensamientos, palabras y acciones contra un Dios que todo lo sabe. También hace que el pecador sienta un dolor profundo por estar sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. También causa dolor profundo por su terrible pecado original causado por su terrible caída en Adán, siendo engañado que todo su corazón no es más que fuente de corrupción. También dolor profundo, no solo cuando la carga del pecado se hace demasiado pesada para aguantar, sino también porque le resulta imposible librarse él mismo de esta carga. Y dolor profundo al tomar conciencia de que no se puede salvar a sí mismo, pero aún así de que tiene que ser salvo y por ello clama: Señor, tú eres recto y justo para echarme fuera para siempre. Pero, ¿será posible que haga en ti una manera de escapar de tu castigo divino y volver a contar con tu favor? ¿Has llegado tú también al punto de ser un pecador tan preocupado, desdichado, indigno, culpable y perdido, que ya tienes conciencia de que no hay ninguna manera que puedas salvarte a ti mismo? Cuando el pecador toma conciencia de que, por su parte, no tiene más futuro que la condenación, el Espíritu Santo lo capacita para recurrir a Dios como el único refugio. Ese mismo Espíritu bendito le revelará el camino de la salvación y liberación del Trino Dios de una manera indescriptible, a través del sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo. En la cruz, Cristo satisfizo las demandas del Padre para salvar al pecador. El Espíritu da al pecador el conocimiento de su necesidad de Cristo, de algún aspecto de la obra expiatoria de Cristo en toda su hermosura, plenitud e idoneidad, de una revelación de Cristo en su alma a través de la palabra y el Espíritu, por medio de los cuales aprende cómo Cristo ha obedecido totalmente la ley y ha cargado con el castigo del pecado, en lugar de los pecadores caídos e indignos, y de una necesidad espiritual que lo conduce a aceptar a Cristo como su Salvador y Señor con un gozo indescriptible. ¿Has conocido tú también algo de Cristo como el camino maravilloso de liberación a través del poder del Espíritu Santo al aplicar la palabra de Dios a tu alma? ¿Te ha dado el anhelo de conocer más y más a Cristo como tu todo en todo, conocerlo como experiencia, como el Salvador exclusivo y voluntario que salva hasta lo sumo? En último lugar, aquellos que realmente conocen por experiencia el camino de salvación de Dios en Jesucristo, también expresan una gratitud sincera por una salvación tan grande. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?, dice Salmo 116:12.
anhelan entregar al Señor todo, espíritu, alma y cuerpo, para el tiempo y la eternidad, inclinarse ante sus pies en entera sujeción y confesar: sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Entonces, a pesar de las muchas faltas de nuestra parte, anhelamos vivir ante todo para la gloria de Dios y servir con amor a nuestro prójimo para su bien espiritual y temporal. Querido oyente, examínate a ti mismo. ¿Vas por el camino ancho avanzando hacia la destrucción eterna o el camino angosto a la vida eterna? En este mundo hay muchos caminos, pero en el mundo espiritual hay solo dos, y estos nunca se cruzan. Son tan opuestos uno del otro como la oscuridad de la luz, Satanás de Dios, la naturaleza de la gracia y el infierno del cielo. Solo Dios en su gracia puede sacarnos del camino ancho que lleva a la destrucción y ponernos en el camino angosto que conduce a la vida eterna. Pecador, te ruego que abandones tus prácticas pecaminosas y malvadas. Clama a Dios pidiendo una conversión auténtica por medio de aquel que no solo dijo: os es necesario nacer de nuevo, sino que también testificó de sí mismo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tu alma está perdida y tu condición es espantosa. Por lo tanto, ruega al Señor que te muestre esto, para que hagas un lugar dentro de ti para recibir el mensaje de Jesucristo y a este crucificado. Permíteme hacerte una advertencia final. En los 27 libros del Nuevo Testamento se mencionan 234 veces el infierno. Si el camino de la vida fueran 27 millas de largo y a lo largo hubieran 234 letreros que dijeran: este camino lleva al infierno, ¿seguirías ese camino? Mientras seas un pecador no arrepentido, no creyente, sin Cristo y centrado en ti mismo, estás en este camino al infierno. El infierno es el final de la vida mundana o religiosa que sigue para siempre sin Cristo. Este breve mensaje es un letrero más que te manda Dios en tu senda de la vida para advertirte que todos los caminos del hombre terminan en la muerte. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. ¿Cuántos letreros más pondrá Dios en tu camino antes de que se le termine la paciencia y cumpla su palabra? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Date prisa, pecador, por tu propio bien. El hilo de tu vida aún no se ha acabado, pero te queda cada vez menos. El Señor todavía te sigue llamando. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Ezequiel 33:11. La puerta de la gracia sigue abierta. El trono de Cristo no se ha cerrado. ¿Escucharás su voz antes de que sea demasiado tarde? Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmos 2:12. Todos los que han vivido sin Dios en la tierra estarán sin Dios en el infierno. Qué terrible será vivir lo mismo en aquel hombre de quien se narra en Lucas 16. En el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Dando voces dijo: estoy atormentado en esta llama. Querido amigo, mi deseo es advertirte con amor. Tú y yo no podemos escapar de la muerte. Es una cita que cumpliremos, querámoslo o no.
¿Estás preparado para morir? El doctor Joel R. Beacon es un predicador, autor y editor muy querido en Grand Rapids, Michigan. Su pasión es comunicar las verdades cristianas clásicas para producir un amor ferviente por Cristo, iglesias saludables y una vida cristiana fiel. Este programa llega a ti gracias a Chapel Library.